¿Qué tal? Bienvenidos a la sesión 8 del curso de cálculo 1. En esta sesión vamos a ver problemas de optimización. Optimizar es encontrar los máximos o los extremos relativos de una función. ¿Con qué lo vamos a utilizar? Con el criterio de la primera derivada. Recuerda, derivas la función y esa función la igualas a 0 y vamos a encontrar los x que satisfacen esta ecuación. Esos x se les van a denominar puntos críticos. Para saber si esos puntos críticos son máximos o mínimos, aplicamos la segunda derivada y la evaluamos en esos puntos críticos. Si el valor que resulta es menor que 0, entonces vamos a tener máximos. Por el contrario, si el valor que resulta es mayor que 0, vamos a tener mínimos. Entonces, vamos a hacer un problema para que todos les vaya quedando claro qué significa eso de maximizar. El problema dice lo siguiente. El costo de fabricación de un juguete está dado por la función f de x igual a 5 entre x más x menos 4. Esa función va a representar el costo en términos de el volumen de un juguete. X tiene que ser mayor que 0 y va a representar el volumen en centímetros cúbicos. Pregunta: ¿cuál debe ser el volumen de la bolsa para que su costo sea mínimo? Pregunta 2. ¿Cuál es dicho costo? Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es analizar esta función. Fíjate, esta función representa el costo, ¿verdad?, del juguete en términos del volumen. Eso es muy importante porque esto es lo que nos va a modelar, es decir, para cierto volumen tendremos cierto costo. A continuación escribo de una mejor forma ese costo. Y entonces digo, f de x igual a 5 por x a la menos 1 más x igual a menos 4. Es solamente notación. El primer paso en mi problema va a ser calcular la derivada. Si calculo la derivada, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 5 por x a la menos 2 más 1. ¿Qué voy a hacer a continuación? Encontrar los puntos extremos. ¿Cómo? Igualando mi derivada a 0. Entonces voy a tener menos 5 por x a la menos 2 más 1 igual a 0. De aquí lo que tengo que hacer es despejar esa x. Entonces vamos a empezar. Si tengo esa ecuación, ¿están de acuerdo que el primer paso podría ser este? Menos 5 a x a la menos 2 igual a menos 1. El menos 5 está multiplicando y va a pasar dividiendo. Entonces voy a tener x a la menos 2 igual a menos 1 entre menos 5. Y entonces voy a tener x a la menos 2 igual a un quinto. Pero x a la menos 2 es 1 entre x al cuadrado, que es igual a 1 entre 5. Al final lo que voy a tener es que x al cuadrado es igual a 5. Sacamos raíces a ambos términos. Raíz de x cuadrada igual a la raíz de 5. Pero aquí en realidad nos va a salir x igual a más menos la raíz de 5. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese x más o menos igual a la raíz de 5 es nuestro valor que probablemente va a ser el que maximice, ¿verdad?, la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros queremos comprobar que efectivamente sea ese un máximo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar la segunda derivada. Entonces, tomamos la primera derivada y obtenemos la segunda. ¿Qué vamos a hacer entonces? Paso 3, f b'. F b' de x no va a ser otra cosa que menos 2 por menos 5 nos va a dar como resultado aquí, ¿quién? Nos va a dar el resultado 10. ¿10 por quién? Por x a la menos 3. La derivada de 1 pues va a ser 0. Para saber si es máximo o mínimo ya vimos los criterios. Si sustituimos en la segunda derivada el punto crítico, sea x igual a raíz de 5, para que sea máximo nos tendría que dar un número menor que 0. Entonces vamos a probar si eso es cierto. Entonces vamos a sustituir aquí. Entonces sustituimos f' de la raíz de 5 sería igual a 10. ¿Por quién? Por la raíz de 5. ¿Verdad? 10 por la raíz de 5 a la menos 3, y esto nos daría como resultado 10, ¿verdad? 10 por la raíz de 5, bueno, para transformarla en otra expresión bien hecha, sería aquí 10 entre la raíz de 5. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, aquí a la 3, ¿verdad? Y esto me da mayor que 0. Entonces vamos a ver cuál condición cumple. No cumple que sea menor que 0, entonces no puede ser un máximo. Pero cumple que es mayor que 0, entonces ¿qué va a ser? Un mínimo. Entonces en
x igual a raíz de 5, vamos a tener un mínimo. ¿Por qué tomamos nada más la raíz de 5? Pues porque estamos desde el principio con la condición que no podemos tener volúmenes negativos. Entonces vamos a tomar el positivo y ver si es efectivamente un mínimo. Entonces, como tenemos el mínimo, lo único que nos hace falta para terminar el problema es sustituir, ¿verdad? Para encontrar el costo. Entonces ya tenemos la respuesta a la primera pregunta, 1. Vamos con la respuesta a la pregunta 2, el costo. ¿Cuál era nuestra función original? Nuestra función original, recuérdalo, era esta, fíjate. Entonces, para calcular el costo, ¿qué debo hacer con eso? Debo sustituir, ¿verdad? Sustituir el valor de sustituir x igual a raíz de 5 en donde tengo x. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener f de la raíz de 5 igual a 5 entre la raíz de 5 más raíz de 5 menos 4. Y entonces vamos a ver, para poder hacer esta ecuación, lo que voy a tener que hacer es poner un 1 debajo de este para que se vuelva una fracción. Y entonces lo que yo tengo aquí es f de la raíz de 5 va a ser igual a ¿quién? A raíz de 5 entre 5 más 5 menos 4. Esto es aproximadamente 10 entre 2.2 menos 4. Y esto no es otra cosa, ¿verdad?, que aproximadamente 4.47 menos 4. Y aproximadamente nos van a salir 0.47. Este va a ser el costo que va a corresponder al valor mínimo. Entonces, si tenemos una tabla en donde vamos a tener nosotros el volumen mínimo que minimiza el costo, vamos a tener el volumen igual a ¿cuánto? X igual a la raíz de 5 centímetros cúbicos. Y luego vamos a tener de este lado, ¿verdad?, el costo, que va a ser f de raíz de 5, el cual va a 0.47. Si estuviéramos en pesos, pues serían los pesos. Eso es como se resuelven este tipo de problemas. ¿Va que va? Vamos con el siguiente. El siguiente dice de la forma en la que la voy a escribir. Entonces, con mucha calma, vamos a hacerlo. Dice, se tiene, vamos a ponerle 2, se tiene una barra de acero, de 6 metros. Y se quiere construir una portería con, ¿verdad?, dos postes. Vamos a hacerlo aquí. Se quiere construir una portería con dos postes iguales y un larguero, ¿verdad? Disculpa. Y un larguero. Si queremos que el área sea máxima, ¿cuánto medirán los postes y el larguero? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer aquí, en primer lugar, fíjate, va a ser construir un modelo. Entonces, una portería, ¿verdad? Si pensamos en una portería, tendría esta forma. Aquí podríamos decir que mide Y y X. El área a cubrir sería esta, ¿verdad? Y entonces lo que yo me voy a preguntar es cuáles son mis condiciones del problema. Condiciones. Yo sé que tengo el acero, tubo, que mide, o el acero o hierro, como sea, en este caso acero, que mide ¿cuánto? Mide 6 metros.
Por lo tanto, yo sé que si sumo los lados de los postes, que serían y más x, tendría que ser igual a 6 metros. O sea, hace que 2y más x tendría que ser igual a 6. Esta es la condición que yo voy a utilizar, es la condición primaria. Entonces, esto es lo importante, ¿vale? Luego voy a tener a continuación que ver cómo podría expresar yo el área. El área de un rectángulo cualquiera, acuérdate, el área es igual al base por altura, x por y. Entonces yo tengo estas dos condiciones y estas dos condiciones se tienen que relacionar. ¿Cómo se van a relacionar? Yo debo buscar que la función que tengo que maximizar solamente tenga una variable. ¿Cuál es la función a maximizar? Esta. Maximizar. Entonces esta es la que yo tengo que maximizar. Entonces como esa es la que tengo que maximizar, entonces lo que yo voy a hacer aquí sencillamente es buscar, ¿verdad? Cómo relacionar la ecuación de la longitud con la ecuación de área. Para eso lo que voy a hacer es despejar una variable de la ecuación de el perímetro o la longitud. Entonces vamos a despejar una ecuación, una variable. Entonces despejo y del perímetro. Ajá. Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que voy a tener aquí, voy a tener y igual a 6 menos x sobre 2. Una vez que la despejo, la voy a sustituir en mi ecuación de área. Entonces sustituyo en el área. Sustituyo en área. Entonces si la sustituyo en el área, me va a quedar el área igual a ¿quién? A x, que multiplica a 6 menos x entre 2. Ya tengo a mi función de área en términos de una sola variable que es x. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora en el paso 1? Maximizarla. ¿Cómo voy a encontrar los máximos? Maximizar. ¿Cómo voy a encontrar? Pues con la primera derivada. Entonces, primero escribo a esta área de una forma mucho más sencilla. Es decir, imagínense que puedo poner... en lugar de poner todo esto, puedo escribirla como x o 3x menos x cuadrada entre 2, ¿vale? Si la derivo, entonces ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 3 menos, ¿verdad? Menos x, nada más. Esta sería la primera derivada. ¿Qué debo hacer ahora? Debo igualarla a 0. Entonces, ¿para qué? Para encontrar si los máximos o mínimos. Entonces, a' igual a 0 dice que 3 menos x tiene que ser igual a 0. Por lo que x va a ser igual a 3. Como solo tenemos un valor realmente, ese valor en realidad, ¿qué va a hacer? Va a maximizar la función. Entonces, si hacemos la prueba de los máximos, es decir, sacamos la segunda derivada, tendríamos que a', ¿quién sería? Sería solamente menos 1. Si yo evalúo el valor x igual a 3 en a', yo voy a tener menos 1. Menos 1 es menor que 0 y por lo tanto voy a tener un máximo. Entonces la longitud de x igual a 3 maximiza el área. Entonces lo único que nos hace falta es encontrar quién. Encontrar a y, pero y es 6 menos x entre 2. Entonces paso 3. Si x es igual a 3 y y es igual a 6 menos x entre 2, sustituyo en y me va a quedar y igual a 6 menos 3 entre 2, lo cual me va a dar 3 entre 2, que es igual a 1.5. Y entonces ya tengo las dos magnitudes que maximizan el área. Tanto x igual a 3 como y igual a 1.5. Y ya terminé mi problema, ¿verdad? No es tan difícil. Vamos a hacer otro para que vayan agarrando callo en este tipo de problemas, porque estos problemas son los más interesantes. Es donde vamos a hacer las aplicaciones de derivadas más, digamos, más interesantes. Vamos a hacer el que sigue, por favor. Dice, descomponer un número dado a, entonces 3, descomponer un número dado a,
en dos partes, ajá, tales que el producto de una parte, tales que el producto de una parte por el cuadrado de la otra ajá, sea máximo. Muy bien, entonces el número puede ser cualquiera, aquí no nos preocupamos. Entonces ponemos nuestras condiciones, acuérdate aquí, entonces vamos a decir sea A un número. ¿Cuáles son mis condiciones? Condiciones, tengo dos. Primero, A la divido en dos números, o sea, X más Y. Y luego tengo que el producto, el cual va a ser una función, le vamos a poner el producto, P de X va a ser igual al cuadrado de una, ¿verdad? Por la otra. Ese es el producto. Y esa es la que tengo que maximizar. Entonces, esta función es la que yo tengo que maximizar. Entonces, yo tengo estas dos funciones. Una relaciona cualquier número con la suma de las dos partes y la otra la multiplicación del cuadrado por la otra parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar primero. Despejo. A y de la primera ecuación. Y entonces lo que tendría sería y igual a menos x. Esa a menos x la voy a sustituir en p de x. Entonces sustituyo en p de x. Como voy a sustituir en p de x, entonces me quedaría p de x igual a x cuadrado por a menos x. Entonces ya tengo al producto en términos de una sola variable. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es justo ya encontrar los máximos y mínimos, pero primero voy a expresar esta función en términos de una función más simple. Es decir, a por x al cuadrado menos x al cubo. ¿Vale? Vamos a encontrar los puntos críticos. Entonces, recuerda, puntos críticos, ¿cómo se obtienen? Se obtienen como la derivada igualada a 0. Entonces, ¿cómo vamos a tener? La derivada de esto, ¿quién va a ser? Va a ser 2 por a por x menos 3x cuadrada. Y esto tiene que ser igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos factorizar una x. Entonces te quedaría x por 2 por a menos 3x. Y esto igual a 0. Esto quiere decir que 2 por a menos 3x es igual a 0. De tal manera, que aquí yo tengo dos soluciones. O esta es 0 o esta es 0. Entonces, tengo dos formas de encontrar el valor. Aquí tengo que una solución tiene que ser x igual a 0, ¿verdad? Lo cual no tendría mucho sentido, porque el número pues entonces solo tendría una parte. Entonces, esta no tiene mucho sentido. Aunque también es solución del problema, ¿verdad? No. Pero esta de acá, que es la otra solución, tendría que ser 2a igual a 3x, ¿verdad? Y x sería igual a 2a entre 3. Y esta sí que tiene sentido. Esa muy probablemente va a ser el máximo. ¿Cómo voy a probarlo? Imagínate tú, ¿verdad? Imagínate tú que lo que tengo que hacer en realidad ya es nada más ver cómo es la función en la segunda derivada. Entonces, si yo tengo mi primer derivada, ¿verdad? Mi primer derivada aquí arriba era ¿quién? Era 2ax menos 3x al cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a escribirla aquí. La primera derivada era 2ax menos 3x al cuadrado. ¿Quién sería mi segunda derivada? Sería 2a menos 6x.
¿verdad? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar en los puntos críticos. El punto crítico es x igual a 2a entre 3. Entonces evalúo y me quedaría p' de 2a entre 3 igual a 2a menos 6 por 2a entre 3, lo cual sería 2a menos 6, ¿verdad? Y entonces aquí sería menos 6 por 2 te da 12, entre 3 te da 4. Entonces aquí vamos a hacerlo. Sería 12 entre 3 te da menos 4a y esto es menos 2a. Si a es positivo, esto va a ser menor que 0, ¿verdad? Tenemos que haberlo supuesto, puesto que el producto que diga la suma te da los dos números. Y entonces lo que tendríamos al final de cuentas sería que justo este es el que hace máximo, porque en nuestro criterio principal era, ¿verdad? Aquí que si f' del valor es menor que 0, entonces nos da un máximo. Muy bien. Entonces regresamos a nuestro problema. Entonces efectivamente x igual a 2a entre 3. Entonces aquí vamos a hacerlo. X igual a 2a entre 3 maximiza el producto. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el valor del otro número? Pues sabemos que a es igual a x más y. Pero ya conocemos x. Entonces x, sustituyendo x, ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí nosotros a igual a 2a entre 3 más y. Despejando y, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría a menos 2a entre 3 igual a y. Y eso no es otra cosa que y igual a entre 3. Y ya tenemos los dos números. X igual a, acuérdate, nos costó 2a entre 3. Y así funcionaría el que maximiza el número. ¿Para qué va? Entonces espero que haya quedado más o menos claro. ¿Sí? Ustedes ya lo pueden ir empezando a analizar. Y les voy a dejar aquí un problema para que lo intenten ustedes de tarea. ¿Sale? Esta va a ser la tarea. Me parece que es la tarea 8. Tarea 8. ¿Sale? Dice, divide un número A en dos partes, tal que su producto sea máximo. O sea, ¿para qué va? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el valor de dichos números? Si te das cuenta, te puedes guiar en el problema anterior.